Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más del entrenamiento del Jedi. Conmigo el día de hoy se encuentra Edmundo Pontón. Es el primer maestro que yo tuve y también es mi papá. Tengo el agrado de presentar a una persona que yo admiro y respeto mucho y nos va a hablar sobre todo sobre los maestros que hemos tenido en nuestras vidas. Y por qué algunas personas que parecen algo malo que se presenta en nuestro día a día no es tan malo como parece. Entonces cedo la palabra a Edmundo para que nos hable un poco más sobre los maestros que él ha tenido y cómo él ha sabido reconocer a algunos maestros que al principio no los conocía. Hola amigos, es un placer para mí estar con mi hijo, que bueno, él también es mi maestro, he aprendido mucho de él y este es un tema un poco complicado en realidad hablar de los maestros, porque nosotros venimos generalmente todos con una misión en esta vida. En realidad nosotros no somos lo que parecemos, nosotros somos alma encarnada en este cuerpo. Entonces, cada persona, cada ser que se nos acerca en nuestra vida, en realidad es un maestro, solo que no lo reconocemos, porque todos venimos con un velo que no nos deja dar cuenta cuál es nuestra misión. Entonces, basados en esto, en realidad no hay seres ni buenos ni malos en esta vida, solamente maestros y aprendices. Las personas que vienen a darnos lecciones fuertes en la vida realmente son los maestros más grandes que tenemos. Entonces, yo he tenido algunas experiencias de maestros que recién los reconozco. Ellos han venido, me han dado una lección fuertísima en mi vida y yo he quedado generalmente con mucho resentimiento hacia ellos, hasta darme cuenta que en realidad son seres que vienen a darnos una lección. Entonces, nuestra forma de actuar ahí sería no perdonándolos, no juzgándolos, simplemente agradeciéndoles porque se cumplió lo que yo y él habíamos pedido antes de venir a esta tierra. Bueno, después de reconocer eso, hay muchos maestros, seres que vienen, se nos presentan y que nos sacan lo más oscuro de nuestras vidas. Hacen florecer nuestra avaricia, hacen, sí, vienen para tentarnos y es muy difícil realmente al principio agradecerles. Se los culpa, nos arrepentimos de haber estado con ellos, pero poco a poco nos vamos dando cuenta en el transcurrir de este camino de que en realidad nosotros mismos somos los maestros de nosotros. Nosotros tenemos dentro el aprendiz y el maestro. Entonces hay un dicho que dice, cuando el aprendiz está listo, aparece el maestro. Realmente nosotros somos los aprendices. Cuando nosotros estamos listos, aparece el maestro. El maestro, en definitiva, somos nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros estamos listos, es cuando florecemos y nos damos cuenta que somos los maestros y que debemos seguirnos a nosotros mismos. Eso, Andrés, es... Pero usted piensa que hay momentos en nuestra vida que tenemos que seguir a otras personas o más bien solo apoyarnos con otras personas, escucharles, hasta qué punto debemos seguir a otros maestros que se nos presentan. Eh, realmente, hoy me doy cuenta que nosotros no debemos seguir a otros maestros. Debemos escucharles con una mentalidad muy abierta, con una mente muy abierta, para que eh, valorar esas ideas nosotros. Pero cuando seguimos a otros maestros, no sabemos en realidad cuál es la intención de ese maestro. No sabemos qué está haciendo ese maestro. Entonces, podemos aprender de los maestros, pero no seguirles ciegamente como sucede en la actualidad. O sea, hay muchos maestros que
forman sectas, tienen grupos donde la gente desesperada, porque no entiende nada de esta vida, va y comienza a seguirlos. Y generalmente son los que más se aprovechan de esas situaciones. Se aprovechan de la necesidad espiritual de las personas. Entonces, lo que realmente debemos hacer es seguirnos nosotros mismos, pero es muy difícil seguirnos nosotros mismos. Por eso preferimos seguir a otra persona que nos vaya guiando por el camino que generalmente es el camino de él, no es el camino nuestro. Es mucho más difícil observarnos nosotros mismos que observar a los demás. Es más fácil observar y juzgar a los demás. Es mucho más difícil observarnos y no juzgarnos en realidad, porque juzgar es una palabra muy fuerte, sino revisar cómo estamos y así ir avanzando en nuestro camino. Pero nuestro camino tiene que ser propio nuestro, individual nuestro, apoyándonos en ciertos conocimientos que personas han pasado ya tal vez por esos caminos, pero en realidad tenemos que seguirnos a nosotros mismos. Y también ir acompañados a veces es también mejor, ¿no? Ir acompañados de personas que se parecen a nosotros o que tienen algo que enseñarnos también. Yo creo que a veces es mejor para recorrer nuestro propio camino, ¿no? Claro, porque nuestro camino tampoco lo podemos hacer en solitario. Nuestro camino está basado en muchas personas que van al lado nuestro. O sea, tenemos que ir aprendiendo de muchos seres que se van acercando a nosotros. Hay muchos que vienen como maestros, como guías. Entonces, tenemos que aprender de esos maestros. Por eso es que es muy importante no juzgar a los seres que se nos acercan. O sea, no decir este ser es bueno, este ser es malo. Simplemente tomarlo como o viene a aprender algo de uno o uno viene a aprender algo de ellos. Entonces, lo que nos queda ahí es agradecer. El agradecimiento libera, pero la libertad no da felicidad como nosotros creemos. La libertad da más conciencia y la conciencia es más trabajo cada vez. Cada vez que nosotros somos más conscientes de nuestro caminar por esta escuela de vida que es esta tierra, nos toca un camino mucho más duro. Porque el estar consciente quiere decir que vivimos pasado, presente y futuro al mismo instante. Nosotros en realidad somos pasado, somos presente y somos el futuro al mismo tiempo. ¿Y qué hacemos si hay personas que se te acercan porque necesitan alguna guía, algún conocimiento? ¿Es importante darles alguna guía o tienen que descubrirlo ellos mismos? O sea, ¿es importante impartir el conocimiento? Bueno, cuando nosotros hemos llegado a cierto grado de evolución, diríamos, de este conocimiento, si hay personas que se nos acercan, es porque nuestra alma hizo contacto con el alma de ellos. Pero nuestro deber como seres humanos simplemente es darle información. Esa es la verdadera ayuda que nosotros hacemos como seres humanos, no caridad. No hay que, a los humanos no les debemos dar caridad, pero sí les debemos dar esta información para que ellos vayan descubriendo todo lo que tienen que descubrir. Pero la información es simplemente información, no tratar de convencerlos que vayan por este camino, sino simplemente una información. Y esa es la verdadera ayuda que podemos dar a la humanidad, a los seres que se nos acercan. ¿Y por qué personas como Jesús tenían tantos seguidores? Bueno, hablar de Jesús ya es otro nivel. O sea, son maestros ascendidos que bajaron a esta tierra a dar ese conocimiento. También muchos seres
se acercaron a Jesús, pero no todos se quedaron con Jesús, porque Él tampoco vino a convencer a nadie de que lo siga. Él simplemente vino a despertar a la humanidad, a despertar a los seres que se le acercaron. Pero como digo, muchos se acercaron, pero solamente algunos lo siguieron. No todos estaban listos para ese despertar. No todos estaban listos. Y bueno, de hablar de Jesús ya es un capítulo mucho más extenso y un poco más complicado, porque es hablar de un maestro ascendido. O sea, pero en cierta forma solo puedes impartir conocimiento más o menos a las personas que se te acercan queriendo ese conocimiento, porque si no es como que de alguna forma no están listas para recibir eso, ¿no? Claro, solamente a las personas que están listas. Hay muchas, hoy en estos días me pasa mucho que muchas personas se acercan pidiendo que les informe sobre este conocimiento. Entonces, uno tiene que aprender a sentir que esa alma necesita refrescarle este conocimiento, porque igual esa alma también sabe ya de esto, solo que está dormida, no tiene la capacidad de despertar sola. Entonces, ahí nosotros debemos dar este conocimiento, pero sin influenciar sin tratar de convencer a ese ser. Entonces, esa es la verdadera ayuda, ayudar a que despierten la conciencia, estos seres que se acercan. Y los otros... Por lo general, esas personas casi siempre vuelven por más conocimiento, ¿no? Después de un tiempo. Sí, a veces uno habla, por ejemplo, yo hoy ya no hablo en grupos, pero a veces antes yo hablaba y pocos son los que le ponen atención. Los otros no están listos para oír esto. Sí, todavía no les toca despertar, a pesar de que hoy cada vez más y más hay gente que está en este camino del despertar. Entonces, ¿por qué cree que hay más gente que antes? O sea, cuando usted recién comenzó a investigar estas cosas, en ese tiempo no había muchas personas, casi nadie realmente siguiendo este tipo de caminos, ¿no? Claro, y bueno, yo comencé hace mucho tiempo, yo me interesé casi desde niño por la vida de Jesús, pero en ese tiempo, en ese tiempo en el que comencé, que son ya casi como 50 años, todavía no había esta necesidad de despertar. Esto es un poco nuevo, por las redes sociales se ha difundido, entonces hay mucha más gente interesada en esto, mucha más gente interesada. Por eso es que hay que tener mucho más cuidado que antes, mucho más cuidado que antes, porque así como hay mucha gente interesada en despertar, hay también un lado que no quiere que esa gente despierte. Entonces, cada vez hay que tener más cuidado de impartir este conocimiento, porque también hay más gente interesada en lucrar de este conocimiento. Y además de lo que hemos podido experimentar, no es un camino tan fácil, no es un camino de mucha constancia y de muchas veces soledad, ¿no? No sí, sé si has sentido eso. Claro, el comenzar a transitar en este camino, yo me acuerdo, había un dicho hace mucho tiempo que yo comencé, que decía, este camino es andar por el filo de la navaja, es transitar por el filo de la navaja. No es un camino de rosas ni de flores, sino es un camino cada vez más difícil y más complicado, porque cuando uno se interna más en este camino, como yo le decía, la libertad no trae esa felicidad, sino la libertad trae más conciencia
y la conciencia trae más trabajo y más dificultades y más soledad, porque no todo el mundo está dispuesto a entender estas cosas y a seguir esto. Por eso es mejor no interferir en seres o en grupos que no están listos para este despertar. Cada uno está listo en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Entonces, uno despierta, pero también tiene que dejar hacer la voluntad de Dios en uno. Y hacer la voluntad de Dios es hacer la voluntad de uno mismo, cuando ha logrado bajar de la mente al corazón. Porque en el corazón está el alma. Entonces nosotros somos realmente eternos. Nuestra alma es eterna. Nuestro fractal de alma es eterno. Nosotros simplemente somos un avatar en esta tierra. El alma tiene la sabiduría y viene a buscar en esta tierra, usando nuestro cuerpo, la experiencia. O sea, hacer la voluntad también es de cosas que tal vez antes no nos sintamos tan orgullosos, ¿no? De cosas que nos han pasado, de cómo hemos actuado, de cómo nos hemos comportado. Yo creo que eso también era parte de lo que usted dice, ¿no? Es como experimentar, aprender cosas y tener la sabiduría. Solo hay como tener la sabiduría también cuando se experimentan ciertas cosas, ¿no? O sea, y hay veces que uno tiene que pasar por caminos duros para, o sea, simplemente experimentar ese tipo de cosas como el sufrimiento, como la ira y sentimientos así, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta una cuestión, Andrés. Hay que diferenciar lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría. El conocimiento puede ser que le den algunos maestros que le enseñan ciertas cosas en la vida, pero la sabiduría en realidad es lo que usted ya vive, lo que usted ha logrado vivir. Eso ha sentido en carne propia, eso es ya el saber, eso es ya la sabiduría. Entonces, con esa sabiduría ya podemos transitar este mundo, ya podemos reflexionar mejor sobre todas las situaciones que se nos van presentando en esta escuela durísima que es la Tierra, porque la Tierra es realmente una escuela muy dura de aprendizaje. Es justamente lo que veníamos diciendo en este canal. Cuando tu conocimiento o tu filosofía interna se une con la experiencia, ahí se vuelve sabiduría, ¿no? Cuando se van uniendo las dos partes. Si no, antes de eso solo es conocimiento. Entonces, en eso sí puedes encontrar muchos maestros que están llenos de conocimiento, pero si tú solo te envuelves en eso y no practicas y no tienes experiencia sobre esos conocimientos, simplemente se te vuelve un peso más, ¿no? Se te vuelve algo de que crees que es libertad, se te vuelve algo súper nublante para tu mente, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta también otra cosa, que es sumamente importante. Tenemos que actuar igual que como pensamos. Siempre tenemos que pensar y actuar coherentemente, porque si pensamos de una manera y actuamos de otra manera, entramos en un conflicto muy grave en esta tierra. Entonces, es muy importante que lo que pensamos, de esa misma forma actuemos, porque pensar es fácil, actuar es lo difícil. Claro, Nosotros tenemos... Es una práctica, ¿no? Sí, tenemos realmente, podría ser dos caminos. Podemos ir el horizontal, que es el que vive la mayoría de personas, que es un camino horizontal donde nacemos, crecemos, nos multiplicamos, nos casamos, nos vamos a la universidad y luego morimos. Pero también hay otro que es el vertical. El vertical es el despertar de la conciencia. El camino vertical es el camino difícil, es el camino que tenemos que disfrutarlo de alguna manera también. Tenemos que aprender a disfrutar ese camino, pero es el que nos lleva
a todas estas cuestiones de las que estamos hablando. El camino vertical es el que nos hace despertar esta conciencia que tenemos. Eso Pero iba a decir, ¿cómo hacemos un poco más llevadero esto, ¿no? O sea, que usted dice que estamos caminando al filo de la navaja, pero ¿cómo le hacemos más llevadero? O sea, ahí viene la parte de la disciplina del entrenamiento, yo creo, ¿no? claro, en realidad debemos entrenar nuestro cuerpo siempre. Esa es una de las bases principales. Porque de todas formas nuestro cuerpo es la iglesia de nuestro espíritu, de nuestra alma. Entonces ese cuerpo tiene que estar bien cuidado, tiene que estar bien disciplinado y bien entrenado. Ahora, cuando ya tenemos el cuerpo entrenado, tenemos que ver qué pasa con nuestra alma. Tenemos que buscar qué es lo que venimos, cuál es nuestra misión en esta tierra, qué venimos a hacer. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí comienzan a aparecer las personas que le dicen: yo te enseño a encontrar tus registros akáshicos, yo te enseño por medio de regresiones a ver qué vidas tuviste, y un sinnúmero de cosas de estas. Pero hay que ver qué finalidad tienen, qué fin tienen esas personas. El Claro, momento, el, cuando a veces te el tratan de momento en vender que, algo, ¿no? sí, el momento en que te quieren vender y te comienzan a llamar y te dicen: tú necesitas ver tus registros akáshicos, tú necesitas ver tus registros de tu alma, tú necesitas ver eso, pero dentro de ti, en tu corazón. Ahí está toda la información, en tu ADN, ahí está la información. Entonces, eh, hay seres más evolucionados en esta tierra que tal vez puedan hacer eso, pero yo prefiero realmente ir un camino más tranquilo, más despacio, pero haciendo un camino mío, un camino que sea mío, sin tratar de venderle nada a la gente, sin tratar de convencerla, sino dándole la libertad de que esas personas que se acercan puedan hacer ellas mismas su camino. Cada uno tiene su camino. Todos somos, realmente todos venimos de la misma esencia divina, pero cada uno marcó un camino. Cada ser tiene un camino diferente y en diferente tiempo. Unos despiertan muy temprano, otros muy tarde, otros no despiertan, otros al momento de trascender. Entonces, este camino es individual. Lo que pasa es que es mucho más difícil cuando es individual. Usted hablaba de la soledad, de quedar, tenemos que aprender a manejar esa soledad. Tenemos que ser amigos de esa soledad, así como tenemos que ser amigos del ego. El ego nos ayuda a desarrollar, pero cuando no somos amigos, cuando no lo entrenamos, el ego nos causa muchísimo dolor. Es el encargado del dolor de los seres, porque todas esas partes de egolatría son las que después nos duelen muchísimo. Entonces tenemos que aprender a manejar todas estas cosas que nos pusieron. Somos seres formados por ego, por humildad, por arrogancia, por todas estas cosas. Todo esto tenemos que entrenar. Como Nada, yo, realmente no hay milagro, todo es entrenamiento, todo es entrenamiento. Y realmente las cosas que sirven son las que no cuestan dinero. Las cosas que no tienen precio son las que tienen valor real en la vida. claro. Eh, Justo en uno de nuestros capítulos estábamos hablando de la diferencia entre un reseteo y un renacimiento. Y sobre cuál de los dos cree que está a punto de pasar, o si cree que está a punto de pasar alguno de los dos. Muchas personas hablan del 2030, pero aquí viene el debate que teníamos con un amigo sobre si es un reseteo o un renacimiento, o sobre si cada uno escoge lo que quiere. ¿Qué piensa de eso? Bueno, se dice que
que va a haber un reseteo el 2029, porque lo adelantaron el reseteo. Se suponía que iban a resetear esta humanidad en el 2033, pero lo adelantaron al 2029. Ahora, nosotros no podemos vivir con eso en nuestro ser. Si hay reseteo y si estamos conscientes de lo que está pasando, no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es despertarnos y seguir nuestra vida, pero seguir nuestra vida sin miedo, porque todas estas cosas que nos informan es para hacer tener miedo a la humanidad. El miedo es un virus que entró en este programa, porque estos seres viven del miedo nuestro, del miedo que generamos nosotros. Ellos viven. Entonces hablan de resetearnos, hablan de renacernos, hablan de todas estas cosas. Pero tenemos que vivir nuestra vida lo más felices posible. O sea, disfrutar de lo que estamos haciendo lo máximo que podamos, disfrutar de nuestra compañía misma, de nuestra soledad, de todas estas cosas que es difícil. Disfrutar es una palabra fácil, pero hacer la realidad es muy difícil, porque tenemos la información de reseteos, de guerras, de todas estas cosas que hacen que esta humanidad comience a temblar de miedo, para que no despierte, para que sigan las noticias, para que siga metida hasta el fondo en todo esto. Todas estas cosas que han salido en este siglo, feminismo, machismo, LGBTI, todas estas cosas son para desviarnos del verdadero camino. Entonces, izquierda, derecha, todo el mundo pelea entre la izquierda, entre la derecha, entre el socialismo, el capitalismo. Esa es una manera de desviarnos, de sacarnos de nuestro centro. Entonces, cuando nosotros no estamos en el centro, estamos con miedo, tenemos miedo a todo, y eso es lo que les interesa. Entonces, esas cosas tenemos que llevarlas mucho más conscientemente. O sea, si nos van a resetear, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que no ocurra eso. Pero sí podemos hacer algo por nosotros hasta que el reseteo llegue. Es vivir, disfrutar lo más que podamos. Ser humanos con otra calidad, o sea, irnos viendo cómo actuamos con los demás, ir observándonos. Tenemos que salirnos de nosotros mismos para observarnos, para ver cómo cambiamos, cómo vamos entrenando la humildad, la bondad y todas esas cosas. Entonces, si llega ese reseteo, bueno, va a por eso llegar. nosotros estábamos hablando de más la palabra renacimiento, que parecido a un renacimiento como el que estuvo en la época de Leonardo da Vinci, ¿no? Que comenzaron a pasar cosas muy chéveres, que comenzaron a ver como explosiones en el conocimiento humano. Entonces, ese es como que veíamos una alternativa para lo que es este reseteo, ¿no? Pero claro, o sea, lo más importante es hacer las cosas con conciencia y entrenarnos a nosotros mismos durante todo este tiempo, ¿no? Que me parece que es importante y por algo está pasando ahora, yo creo, las cosas, y por algo están tanto, o sea, la gente tan acercada a esto del renacimiento, del despertar también. Yo creo que es también por lo de la inteligencia artificial y de la computación cuántica, que ya vienen a ser como que rivales súper fuertes para el humano, ¿no? No sé qué Claro, piensa de eso. hay una cosa que es muy importante que debemos tener muy en cuenta. Nuestra alma es eterna, ya vivió y vivirá por la eternidad. Hemos pasado por miles y miles y miles y miles de lugares en otros planetas, en este, cuántas veces más iremos a pasar en este. Entonces, si de eso hacemos conciencia,
despertamos la conciencia y sabemos que nuestra alma es eterna y que nosotros vivimos pasado, presente y futuro al mismo tiempo, perdemos el miedo. El miedo pasa a otra condición, a otro lugar. Ya no nos afecta a nosotros. Ya no nos preocupamos, ya nos estamos ocupando, porque el problema de preocuparse trae muchísimo dolor. El preocuparse trae problemas psicológicos, un montón de cosas, pero el ocuparse cambia totalmente las cosas. Entonces cuando entendamos, cuando no entendamos con la mente, sino entendamos con nuestro corazón, que somos seres eternos, divinos, que en realidad somos nosotros mismos, la chispa divina viviente en nuestro ser, y que somos al mismo tiempo pasado, presente y futuro, tiene que desaparecer el miedo. Tiene que desaparecer el miedo a que nos reseteen, o que tengamos un renacimiento y todo eso. Es mucho más importante el despertar de la conciencia de eso. Vivir en este instante. Vivir en este instante. En este instante ya hemos vivido los tres tiempos. Cuando comenzamos el programa, ahora, y ya pasó. O sea, hemos vivido pasado, presente y futuro. Si no logramos disfrutar de este programa, no ha pasado nada. No ha pasado nada en nosotros. Nosotros tenemos que este programa sirva para disfrutar de este caminar que tenemos por aquí, de este sendero. Y justamente hablando esto del miedo, lo que yo siempre trato de informarle a la gente es que no es que se pierde el miedo de una sola vez, ¿no? Sino que es un entrenamiento, o sea, es un entrenamiento paulatino en el que usted va perdiendo el miedo a ciertas cosas, y justamente cuando uno comienza a aprender nuevas cosas, por ejemplo, hay muchas personas que les da un montón de miedo a ayunar. O sea, te dicen ayuna 1 a 3 días y les da un montón de miedo, ¿no? Pero eso es un poco un entrenamiento que uno puede ir teniendo para ir perdiendo ese tipo de miedos, ¿no? Al no tener que comer 1 o 3 días, ¿no? Que en realidad para todos los días que has vivido no es un porcentaje alto, ¿no? Claro, es que el miedo es un programa. O sea, a cada persona le pusieron un programa del miedo. Entonces, todas las cosas que se salen de lo aparentemente normal causan miedo. Entonces, como estamos acostumbrados a que el médico y todo eso dice, no, mientras más enfermo, coma más. O sea, entonces es romper ese paradigma y decir, no, si estoy enfermo, dejo de comer, hago un ayuno y me curo, que sería lo normal, porque está dejando descansar a su cuerpo. Pero tenemos toda la información, tenemos esa memoria genética de cuánto tiempo atrás, de que si deja de comer se muere. Y como tenemos también la información de que la muerte es el fin, y que si se muere y se portó mal se va al infierno, entonces tenemos ese terror al trascender, a morir. Tenemos ese terror a dejar de comer porque eso implica morir. Porque tenemos esos paradigmas y que se metieron ya, son programas que han metido a esta humanidad. Y eso también es bastante interesante, ¿no? En realidad, cuando haces un ayuno de siquiera unos 3 días, ahí comienzas a tener la autofagia, ¿no? Que es que tu cuerpo se comienza a comer las partes que están siendo malignas para ti. Entonces, en cierta parte sí es como que estás muriendo, pero estás dejando morir una parte que no te está ayudando, ¿no? No está ayudando a tu cuerpo. Entonces, es como que literalmente pierdes un poco el miedo a morir cuando haces ese tipo de prácticas. Pero cada uno tiene que ir siguiendo sus pasos, ¿no? O sea, no puedes hacer ayuno de 7 días de una si es que tú no sientes ese llamado a hacerlo, ¿no? Es una de las cosas que siempre decimos en este programa. Claro, es que, como decía usted antes, todo, absolutamente todo, es un entrenamiento.
todo es un entrenamiento. Entonces, si uno quiere cambiar esta vida como está, si está si está mal, si está viviendo mal, no puede seguir viviendo y esperando que cambie, no puede seguir viviendo lo mismo y esperar que hayan resultados diferentes. Si quiere resultados diferentes, tiene que haber un cambio, tiene que haber un entrenamiento. Por eso es que cuando uno despierta, entrena más, tiene que entrenar más. Claro. Tiene que entrenar más la conciencia. Y por eso es más difícil. Por eso también mucha gente dice feliz de ignorancia. Porque en la ignorancia no entiende nada, no sabe nada. O sea, cuando deja la ignorancia es cuando comienza a saber. El saber ya es sabiduría. Y la sabiduría es cuando un ser pasó por esa práctica. Ahí es cuando cambia de conocimiento a sabiduría. O sea, las dos cosas son importantes, porque también tiene que conocer. Al principio tiene que conocer para que eso se vuelva sabiduría. Cuando ya... Eso es lo que hace el alma. El alma tiene el conocimiento, el alma sabe, el alma tiene el conocimiento, y ahora baja a este ser, a este avatar, a tener que la experiencia. ¿Y qué va haciendo esa alma? Va adquiriendo sabiduría. Ese fractal suyo va siendo cada vez más sabio. Porque dentro de usted no es que está el alma completa, está un fractal del alma. Claro. Entonces es más o menos si es que haces las cosas solo con experiencia, sin conocimiento, es como que estás nadando contra la corriente, ¿no? Cuando haces las cosas solo con conocimiento, sin experiencia, igual, es como que no estás acordándote de que un río está ahí. Pero cuando unes las dos, conocimiento y experiencia, es cuando puedes decir, entonces me dejo llevar por la corriente y así es la forma en la que yo sigo mi camino. Pero tienes que, claro, hacer las dos partes para que puedas unir las dos y, como usted decía antes, irte como al medio un poco de las dos partes, ¿no? Entre conocimiento y experiencia. Que más o menos es sabiduría. Claro, ese es un sabio. O sea, un sabio es un ser que tuvo conocimiento, pero tuvo después la experiencia de ese conocimiento. Cuando vivió, cuando sufrió, cuando le dolió, ahí es cuando aprendió y cuando ya tiene la sabiduría. Ese es un ser sabio. Y de eso es lo que trata el despertar de la conciencia. Por eso yo le decía al principio, uno puede conocer de los maestros lo que dicen, pero en realidad cuando usted experimenta ese conocimiento es cuando es su conocimiento. Y cuando es su conocimiento ya experimentado dentro de usted es cuando se vuelve sabiduría. Bueno, amigos, este es un primer capítulo con mi papá. Ya haremos más cuando tengamos más información importante que decirles. Pero hasta aquí llegamos con este capítulo. Si quieres si quiere decir algo más, alguna otra cosa más que quiera decir, o si quiere despedirse. Bueno, ya me despido, pero mandándoles un abrazo a todos los seres que están en este camino del despertar, que no aflojen porque no es un camino fácil, que si ya les llegó este conocimiento de alguna u otra manera, no lo desechen. Van a tener muchas tentaciones. Yo debe ser la tercera o cuarta vez que estoy otra vez entrando en esto, y cada vez he tenido que salir y con dolores muy fuertes. Pero ese es el camino que venimos a hacer todos. Y quiten el miedo de sus vidas. Trabajen sobre eso. Entrenen sobre eso. Y nada, mandarles un gran abrazo. Ha sido un gusto hacer un primer podcast con mi hijo, Andrés. Muy chéveres palabras y nos estaremos viendo en un segundo capítulo.
No se olviden de darle like, de compartir, que esto le puede ayudar a mucha gente. Y nos despedimos. Un abrazo, un beso. Chao, pa, que pase muy bien. Chao, viejo.